Hola, soy Santiago Alfaro, soy sociólogo y también tengo a mi cargo actualmente a la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura de Perú. Las industrias culturales y creativas en el Perú sufrieron un colapso debido a la emergencia sanitaria motivada por el COVID-19. Esto ha pasado a nivel global, pero ha tenido sus expresiones locales. Un estudio que hemos realizado en el Ministerio de Cultura, se calcula que 6 de cada 10 personas ocupadas en actividades culturales dejaron estas en el segundo trimestre del 2020, es decir, una caída del 60% en el empleo cultural. Es, digamos, un cataclismo que sin duda todavía tiene consecuencias, ¿no? A pesar de que haya habido un proceso de recuperación, en la actualidad se han flexibilizado todas las medidas de restricción de la presencialidad, están existiendo conciertos, actividades de artes escénicas y también exposiciones. Sin embargo, eso todavía no tiene la misma fluidez de la que existía antes y por supuesto ha habido casos de músicos que han tenido que vender sus instrumentos, entonces están en el proceso de recapitalización, ¿no? De tener otra vez los bienes de capital que les va a permitir dar continuidad a sus labores cotidianas, ¿no? Y bueno, como ha pasado en otras partes del mundo, en el Reino Unido la mayor afectación se concentró en las artes escénicas, artes visuales y la música. Lo mismo ha pasado en el Perú, son esos sectores los que más pidieron apoyos económicos, que fueron los subsidios entregados por el Ministerio de Cultura para fomentar la reactivación. Aparte de ellos, es importante destacar que sí ha habido otras actividades que no se vieron tan afectadas, como también ha pasado a nivel mundial, como es el caso de los videojuegos y la animación, ¿no? Y esto se debe a que son actividades productivas o se consumen en el hogar o se realizan a distancia, ¿no? Entonces, no han detenido o incluso han tenido un incremento, podemos identificar en el caso de videojuegos, un aumento, no solamente a nivel del consumo, sino también de la frecuencia, ¿no? Ha crecido más de 5% el consumo diario, semanal de videojuegos. Entonces, claro, no es la misma velocidad, no se da, no, siempre hay que ver los detalles porque no es que hay un bloque homogéneo en las industrias culturales y creativas. La emergencia sanitaria ha tenido efectos diferenciados, pero todavía estamos pues en un proceso de recuperación y por eso es que el Ministerio de Cultura está diseñando con la UNESCO un plan para recuperar las industrias culturales y artes de acá al 2030, ¿no? Sabiendo que la Academia Británica hizo un estudio que calculó que los efectos del COVID-19 iban a motivar consecuencias, un alcance, mejor dicho, de hasta una década. Entonces hemos entrado a la década COVID, aunque parezca que estemos en una mejora o regresando a la antigua normalidad, eso todavía tiene mucho que ser modificado, transformado para realmente tener ecosistemas creativos sostenibles. El aporte de la cultura al desarrollo es multidimensional, ¿no? Por un lado es simbólico, está asociada a la continuidad y a la reproducción de memorias, a la ampliación de vocabularios, por ejemplo, como sucede con el fomento de la lectura, pero también tiene un efecto en la manera como se organizan las sociedades y cómo se pueden resolver problemas públicos como la discriminación, como digamos, la discriminación no solamente la étnica, sino también violencia de género o problemas de salud, ¿no? Por eso es que es importante concebir a las industrias culturales y creativas como un factor de desarrollo, ¿no? En esa línea es que hay muchos eh, efectos positivos que se puedan conseguir con las políticas que se dan para desarrollar estos sectores. Doy el ejemplo desde lo más tradicional a lo menos tradicional. Entre lo más tradicional está el fomento de la lectura. Es central
para que los ciudadanos accedan a los códigos y que adquieran capacidades para poder decodificar los textos, disfrutar de los contenidos que están en pantallas o en materiales impresos, para que puedan desarrollar una serie de habilidades extraculturales. Hay varios estudios que muestran cómo los jóvenes que acceden a talleres artísticos y específicamente desarrollan el hábito lector, luego puedan comunicar lo que piensan de manera precisa, ¿no? Adquieren lo que se le denomina ahora las habilidades blandas, ¿no? Capacidades comunicativas que facilitan su desempeño en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces, las desigualdades pueden reproducirse si es que no desde el Estado se corrigen las deficiencias en el acceso al libro y en el acceso en general a las capacidades y competencias para poder disfrutar un libro, ¿no? Entonces, eso en el lado más tradicional, pero también estamos viendo otros campos emergentes como el de la realidad aumentada, la realidad virtual, la misma animación y los videojuegos que contribuyen a generar desarrollos tecnológicos útiles, por ejemplo, para la salud. Hay muchos casos en el mundo donde se están utilizando para hacer diagnósticos médicos tecnologías de realidad aumentada o para poder evitar que los pacientes de cáncer puedan, a través de la visualización de algunas imágenes, puedan tener mayor procesamiento del dolor que genera pues una enfermedad. Entonces, hay desde ese aspecto de cómo a través de una nueva tecnología se facilitan procesos curativos en la salud, ¿no? Hasta tener una concepción también más amplia de esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, los videojuegos normalmente se interpretan como una práctica que genera malos hábitos. Hay un estudio que hizo la Universidad de Oxford que más bien demuestra que contribuye al bienestar, porque los jóvenes que están, digamos, interactuando en el videojuego generan comunidades de satisfacción, comunidades afectivas, de soporte, ¿no? A partir de desarrollar la disciplina y la concentración. Claro, hay varios tipos de videojuegos, también podríamos discutir sobre ese campo, pero el hecho concreto es que son nuevos contenidos que contribuyen al desarrollo humano de las personas y hay que por eso a tener un acercamiento más integral hacia ellos, porque se pueden estar perdiendo muchos valores públicos que aportan las industrias culturales y creativas si es que no se tiene una concepción de esta forma, ¿no? Que las ven como un factor de desarrollo multidimensional. Bueno, el Ministerio de Cultura de Perú tiene políticas dirigidas a fomentar la reactivación económica y la creación de empleos, pero también otros que buscan contribuir a la Agenda 2030 en varios de los sentidos que esta tiene, ¿no? Eh, Tenemos un programa que se llama La Libertad Creativa, que busca fomentar el hábito lector entre personas privadas de su libertad, ¿no? Se les da el acceso al libro y después la oportunidad de interactuar con los autores, ¿no? Y la idea es que eso estimule más su interés por la lectura. Claro, es un camino que se ve para la resocialización. Entonces, a veces uno piensa desde otras dimensiones el desarrollo, pero hay que darlo también, por ejemplo, en este caso a población eh, en estado de vulnerabilidad y que, claro, con un objetivos de integración social y con eso evitar delitos futuros, ¿no? Lo mismo hemos estado implementando, aunque eso ha tenido se ha detenido producto de la pandemia, a nivel audiovisual. Se les ha entregado a los jóvenes de centros de reclusión, de personas que han pues, cometido delitos también, pero que son menores de 18 años, se les ha dado capacitaciones para el uso de las cámaras, para que cuenten sus propias historias, ¿no? Y los efectos son bastante contundentes, ¿no? Han producido documentales, incluso productos de animación donde cuentan la discriminación que han vivido, los procesos de violencia, y solamente el hecho de narrar lo que uno experimenta ya se generan procesos curativos, mejor dicho, ¿no? Y que facilitan pues que después
esas personas puedan también resocializarse, ¿no? Esos son algunos de los, digamos, desde ese ámbito que podríamos mencionar. Ahora, desde el Ministerio de Cultura tenemos un programa que se denomina Punto de Cultura, que sigue la misma línea que hay en otros países de la región, ¿no? De contribuir a que las organizaciones dirigidas a tener alguna incidencia comunitaria puedan desarrollarlas con mayores herramientas o con financiamiento, ¿no? Se está buscando pues que estas organizaciones contribuyan también nuevamente a generar mecanismos de prevención. Por eso hay un programa que se llama Barrio Seguro, a través del cual se contribuye con la Policía Nacional del Perú para que en aquellos barrios de alta criminalidad se ofrezcan talleres de arte para que los jóvenes tengan opciones alternativas distintas a las que ofrece pues el crimen, ¿no? Puedan desarrollar otras habilidades que también les permitan acceder a empleos o que simplemente puedan ampliar sus capacidades, sus opciones, ¿no? Entonces, ahora me he centrado digamos, en proyectos vinculados a la violencia, pero es para que se tenga en cuenta una batería de opciones dentro de un mismo sector, ¿no? Y eso es una manera de aportar a estos indicadores de desarrollo del 2030. Considero en que en economías emergentes como la peruana hay dos aspectos que requerimos resolver y que han sido agudizados por la pandemia. Lo primero es el alto grado de informalidad en la economía, ¿no? La mayoría de organizaciones que se dedican a las industrias culturales y creativas en el Perú son colectivos que no están registrados ni de manera formal como personas jurídicas, eh, ni que han llevado contabilidad con las agencias de cobro de impuestos. Y eso genera círculos viciosos, ¿no? El colapso del empleo motivó mucha conciencia sobre la necesidad de formalizarse, pero claro, lo que veo es que ahora que se están abriendo nuevos espacios, eso no se está acompañando todavía digamos, de decisiones por parte de los mismos actores por cambiar la situación previa. Por eso estamos ahora diseñando una nueva ley del artista con el apoyo técnico del UNESCO, con el fin de mejorar, generar incentivos para la formalidad y generar regímenes laborales especiales, teniendo en cuenta que los artistas tienden a tener empleos intermitentes, ¿no? Siempre sujetos a una alta precariedad. Entonces, se requiere pues que tanto las empresas como los mismos empleados tengan motivaciones para poder suscribirse a un régimen formal, ¿no? Y recibir estímulos, ¿no? Entonces, se está haciendo toda una reforma que pronto se va a presentar públicamente a la discusión y bueno, creemos que eso va a ser la vía de la modificación de este problema estructural. Pero el otro problema es la alta desigualdad por razones étnicas, socioeconómicas, de género o por discapacidad, ¿no? Hace poco también en el Reino Unido acaba de salir una investigación donde demuestra que las industrias culturales y creativas son de las más elitistas actividades económicas de ese país, ¿no? Solamente digamos, la mayoría de empleos están dominados por personas que provienen de la clase media y de la clase alta. Entonces hay una crisis de clase y a veces eso no se toma, no se es consciente a nivel de nuestras sociedades, específicamente en algunas actividades, yo diría en el mundo del libro, en el mundo de las artes escénicas, del cine, especialmente eso sucede, ¿no? En la música los orígenes de los trabajadores son más diversos, este, pero tenemos que, por lo tanto, generar más información sobre esas desigualdades en el acceso al empleo, también por lo menos, por supuesto, en las desigualdades que se muestran en las representaciones y también en las desigualdades en el consumo. El hecho concreto es que la desigualdad es una condición de la cultura y a veces eso no se toma con la debida importancia desde tanto la política pública como la opinión pública, ¿no? Entonces creo que esos son dos temas que se han agudizado,
se han visto con mayor claridad en este contexto pandémico, pero creo que requerimos pues afrontarlo, ¿no? En la actualidad, el gobierno del Perú está impulsando todo un proceso de reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y afroperuanos, por ejemplo, que va por el lado étnico y que es correcto, ¿no? No tienen tanta participación ni en el empleo ni tampoco en el consumo de muchos bienes. Y bueno, esa es la vía para poder corregir estos problemas estructurales, ¿no?